12 del mediodía, 17 minutos en el Noticiero Popular, y a esta hora tenemos un invitado muy especial en la mesa de trabajo del Noticiero Popular y vamos a hablar de un tema que ha causado preocupación en Buenaventura y es el mercado laboral y la empleabilidad. A propósito de eso, voy a darle la bienvenida a Amin Sinisterra. Él es el líder del programa Buenaventura. ¿Cómo vamos? Amin, muy buenas tardes, bienvenido al Noticiero Popular. Buenas tardes, Lina, Ever y a todo el equipo técnico de RCN Radio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a hablar un poco de este informe sobre el mercado laboral y también la empleabilidad aquí en Buenaventura. A ver, pues primeramente este es parte del estudio que hicimos en noviembre, la medición que hicimos en noviembre del año pasado y el seguimiento que hemos hecho durante los primeros 6 meses de este año. Las personas en Buenaventura manifestaron en un 50% aproximadamente que no tenían empleo en el momento de realizar esta medición en noviembre, y de esas personas el 70% aún no lo había recuperado en ese momento. Es decir, si miramos antes de la pandemia, 2019-2018, Buenaventura ya tenía una situación preocupante, doblaba la media nacional en cuanto al desempleo, y esa situación se ha venido agravando en los años 2020, 2021 y lo que va corrido del 2022, a pesar de haber superado ya, digamos, la crisis de la pandemia, no en su totalidad, pero ya las principales ciudades ya están en reactivación económica y Buenaventura no ha logrado entrar en ese circuito, pues por los indicadores de vacunación que todavía no llegan a los porcentajes esperados, y 2, porque el tema de desempleo y el mercado laboral, digamos, sigue estando en crisis, y si nos remitimos a lo que pasaba antes, pues no hemos avanzado. Es decir, la situación está más preocupante que en años anteriores a la pandemia. Bueno, vamos a hablar un poco de esas tasas de desempleo que se tenían hasta noviembre del 2021. Vamos, en noviembre Buenaventura tenía 10.5, 10.6 de desempleo y el DANE hablaba... el DANE hablaba que para Colombia era 10.5, 10.6, para Buenaventura se doblaba, ya llegaba al 25-28%. Hoy el DANE muestra una cifra, digamos, un poco más significativa, sin embargo Buenaventura sigue estando por la media nacional, como ha sido históricamente esa situación. Y cuando uno, digamos, indaga esos sectores que generan empleo en Buenaventura, que son el comercio, básicamente, y servicios, pues aún hay muchas actividades que no han podido reactivarse o no han podido reanudar sus actividades normales, este tipo de comercio, que es el comercio minorista, que es el que genera mayor número de empleos en la ciudad de Buenaventura. ¿A qué se debe que históricamente Buenaventura tenga esas tasas tan altas de desempleo? Digamos que hay un tema pues estructural, ¿cierto? No tenemos un gran tejido empresarial, tenemos 4 o 5 empresas grandes, un 6-7% medianas, y el resto, el otro 93-94% son empresas pequeñas, micro, unipersonales, que generan 1, 2, 3 empleos, que son actividades comerciales muy sensibles a cualquier situación que, digamos, golpee la actividad, es decir, un paro, una fuerte lluvia, un tema de bloqueo de la vía, etcétera. Entonces, eso hace que históricamente Buenaventura esté un poco rezagada porque no tenemos una gran industria que impulse el empleo, no tenemos manufactura, no tenemos un gran desarrollo empresarial, y eso limita, digamos, el alcance para poder absorber esa masa laboral que está latente, y especialmente lo que tiene que ver con jóvenes y mujeres. ¿Tiene algo que ver que las pocas empresas grandes que tenga Buenaventura, pues muchas de las personas que contratan no son de Buenaventura? En parte sí, en parte tiene que ver con eso. Precisamente nosotros estamos haciendo unos acercamientos entre sector privado, sector público, academia y líderes de la ciudad para ver cómo podemos retomar y reactivar el Plan Local de Empleo, un documento que se realizó en el 2015, se ajustó en el 2019, y la idea es que se pueda iniciar ya la implementación de la mano de la Administración Distrital, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, como un documento que pueda ayudar a marcar esa hoja de ruta que permita subsanar esos cuellos de botella, porque el empresario dice, no contrato porque no tengo la persona con el perfil que la requiero, y de pronto la academia, la universidad, el SENA, instituciones dicen que digamos pueden entregar un producto terminado, es decir, me refiero a la persona formada en ideal condición,
sin embargo la situación del desempleo persiste, entonces digamos que ahí hay unos diálogos, unos puentes que hay que tender entre unos y otros para que podamos superar esa situación. 12 del mediodía, 23 minutos, estamos dialogando con Amin Sinisterra, él es el líder del programa Buenaventura, ¿cómo vamos? Tenemos cifras, Amin, de cuántas personas no consiguen empleo después de la pandemia. Digamos que tenemos unos estudios que nos aproximan a ese dato, en lo que tiene que ver con el mercado laboral. Vamos que el 56% manifiesta que no tenía alguna actividad comercial o que le permitiera generar ingresos, y de ese grupo, cuando uno mira las edades de 18 a 25 años, es decir, los jóvenes, el 70% son quienes manifiestan que aún no tienen empleo, o si lo tenían antes de la pandemia, pues no lo han recuperado. Al igual que las mujeres, en un 58% son las que manifiestan también que no han podido recuperarse de, digamos, los embates que generó la pandemia en cuanto al mercado laboral y poder tener acceso a algún ingreso. Bueno, siempre se ha hablado de que es necesario fortalecer todo el tejido empresarial en Buenaventura. ¿Qué ha faltado? ¿Por qué no se ha logrado esto? Vemos que ahí hay un poco de todo, ¿no? Tenemos unas asociaciones de comerciantes, un comité intergremial, una cámara de comercio, digamos que tenemos unos gremios fuertes. Se requiere de pronto más sinergia, más trabajo en equipo entre gremios, con la administración distrital, con la sociedad civil, y sin duda la academia es fundamental en este esfuerzo. Sin no menos importante, pues gobierno nacional, regional y local, como ya lo mencioné, pero sobre todo, digamos, el rol de la academia, de las agencias de empleo, es fundamental para poder cruzar esa oferta y demanda, porque también hemos encontrado a través de estudios como el Índice de Progreso Social, que es otro documento que generan los Cómo Vamos, también hay una brecha entre lo que ofertan las agencias de empleo y lo que la gente está demandando. Digamos que ahí también se encuentra que no necesariamente se cruzan esa oferta y esa demanda. Entonces, sin duda eso pasa por esos acercamientos, y un tema también de infraestructura en servicios, ¿no? No podemos pretender tener grandes empresas o conglomerados importantes económicos cuando sabemos que tenemos dificultades en algunos servicios públicos. El tema de seguridad, ¿cómo influye en ese tejido empresarial? Sabemos, pues, lamentablemente, no solamente el tema de la pandemia llevó al cierre de muchos establecimientos comerciales, sino también el cobro de las extorsiones, los hurtos que se vienen presentando, esas fronteras invisibles. Muchos comerciantes tuvieron que cerrar, incluso irse de Buenaventura. Sí, ese aporte es fundamental, Lina, porque en esa encuesta, también en esa medición que hicimos en noviembre, se le preguntó a la gente por qué le generaba inseguridad. Y sin duda el homicidio y el hurto son las dos situaciones que generan que 8 de cada 10 bonaerenses se sientan inseguros, no solamente ya en el barrio, sino en la ciudad en general. Entonces, estas dos situaciones, digamos que no hemos podido superarlas en los últimos años. En la pandemia se han acrecentado. Mirábamos unas cifras recientemente y hablábamos para los primeros 3-4 meses de este año ya iban los homicidios en 60, y cuando uno lo compara con el año 2021, pues las cifras son iguales, es decir, los cambios son muy pocos. De pronto hemos tenido descensos en el número de hurtos en este primer semestre, 4 o 5 meses de este año, pero en homicidio la cifra no es que sea muy alentadora, y sin duda todo eso está conectado con las crisis económica y social que vivimos, y por supuesto temas de extorsión y demás, y de desplazamiento intraurbano, pues digamos que golpean fuertemente la empleabilidad y el mercado laboral. Javier, ¿alguna otra cifras o algo que quieras compartir sobre este informe sobre mercado laboral y empleabilidad? No, agradeciendo el espacio, invitar a los oyentes que entren a nuestra página www.buenaventuracomovamos.org, ahí van a encontrar este informe, entre otros. Igualmente extender una invitación, mañana vamos a tener un espacio con unos expertos en el tema de seguimiento al plan de desarrollo. Entonces vamos a tener una pedagogía, cómo se hace ese seguimiento, porque es importante entregar información periódica por parte de las administraciones municipales, y vamos a tener pues un conversatorio muy ameno con 2 invitados que manejan el tema de seguimiento al plan de desarrollo. Los quiero invitar, va a ser en Torremar, 2º piso. Las personas que puedan ir, los que no, pues se pueden conectar a través del Facebook, por las páginas del programa Buenaventura Cómo Vamos y las redes que tenemos en el Facebook. Va a ser un espacio muy importante para que conozcamos cómo se hace seguimiento a un plan de desarrollo.
12 del mediodía, 28 minutos. Estuvimos dialogando con Amin Sinisterra, él es líder del programa Buenaventura. ¿Cómo vamos?